La enorme estación espacial apareció en la pantalla como una ciudad metálica flotando en el vacío. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Defiance, observando cómo la estructura se agrandaba a medida que se acercaban. Oh, Nexus Prime era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Se extendía kilómetros en todas direcciones, con bahías de acoplamiento que podían albergar naves del tamaño de rascacielos. La primera vez que lo veo nunca pasa de moda, dijo la comandante Lisa Barrett, de pie junto a él. Había estado en Nexus Prime 2 veces antes como parte del equipo diplomático avanzado. Espera a ver el interior. Jake asintió, pero no dijo nada. Sentía un nudo en el estómago por los nervios. Hoy se decidiría el futuro de la humanidad entre las estrellas. Tras 2 años de negociaciones, el Consejo Galáctico finalmente había acordado reunirse con representantes de la Tierra. El resultado de esta reunión determinaría si los humanos podían unirse a la comunidad galáctica o verse obligados a quedarse atrapados en su propio sistema solar. Una transmisión entrante del control de Nexus Prime anunció al teniente Danny Brooks, desde la estación de comunicaciones, dirigiéndonos a la bahía de acoplamiento 7. «Llévanos, piloto». Jake ordenó que el Defiance avanzara lentamente a través de las enormes puertas de la bahía. Otras naves estaban atracadas cerca y Jake nunca había visto nada parecido. Una nave parecía hecha de cristal viviente, su superficie brillaba con una suave luz azul. Otra parecía estar construida de pura energía que fluía y cambiaba como fuego líquido. Una tercera nave era tan grande que apenas cabía en la bahía. Su agujero estaba cubierto de lo que parecían insectos. Esas son las naves de los miembros del Consejo. Lisa explicó en voz baja, la nave de cristal pertenece a los Luminals. La nave de energía es del colectivo. Esa grande es Zephyrian. Jake estudió cada nave cuidadosamente. Eran representantes de especies que habían viajado entre estrellas durante miles de años. Los humanos solo habían logrado viajar más rápido que la luz hace 18 meses. La diferencia en tecnología y experiencia era obvia. El proceso de atraque tardó casi 1 hora cuando finalmente desembarcaron. Jake se sorprendió por la gravedad y la atmósfera artificiales. El aire tenía un ligero sabor metálico, pero era perfectamente respirable. La bahía de atraque era enorme, con techos que se desvanecían en la oscuridad sobre ellos. La cámara del Consejo está por aquí. Lisa dijo guiándolos. Pasillos que parecen interminables. Recuerda. Muestra respeto, pero no parezcas débil. Algunas de estas especies ven la cortesía como una señal de sumisión. Su escolta era un robot flotante que emitía suaves zumbidos al moverse. Los guió por pasajes alineados con lo que parecían paredes vivientes que latían con una luz tenue. Otros seres se movían por los pasillos y Jake intentaba no mirarlos fijamente. Vio criaturas que parecían árboles andantes, otras que parecían arañas gigantes y algunas que parecían estar hechas de pura luz. La Cámara del Consejo era una enorme sala circular con asientos dispuestos en forma de lágrima alrededor de una plataforma central. Cuando entró la delegación humana, Jake sintió el peso de docenas de miradas alienígenas sobre ellos. El silencio era completo, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. «Humanos de la Tierra». Una voz resonó por la cámara. El que hablaba era un ser que parecía un cristal viviente. Su superficie facetada reflejaba las luces de la cámara. «Yo soy Consejo Principal Vexar. Hemos acordado esta reunión para determinar el lugar de su especie en la comunidad galáctica». Jake subió a la plataforma central. «Gracias por recibirnos. Consejo Principal. Yo soy». El almirante Jake Morrison, representando a la Tierra y a toda la humanidad, una oleada de lo que podría haber sido una risa recorrió algunas secciones de la cámara. Uno de los Zephrians, un ser alto de piel azul con 4 brazos, se puso de pie. «Almirante, te haces llamar por un título militar cuando te presentas ante un consejo de paz». «Soy un oficial militar». «Sí», respondió Jake con calma, «pero vengo aquí. Buscando relaciones pacíficas con todas las especies representadas en esta cámara». «Relaciones pacíficas», repitió otra voz. Esta provenía de lo que parecía un insecto enorme con brillantes ojos compuestos. Sin embargo, su especie ha pasado toda su historia en constante guerra. Luchan entre sí por recursos, territorios y creencias. ¿Por qué deberíamos confiar en una especie que ni siquiera puede lograr la paz consigo misma? Lisa dio un paso adelante ligeramente, pero Jake levantó una mano para detenerla. Tienes razón en que los humanos hemos librado guerras. Hemos cometido errores y aprendido de ellos.
También hemos demostrado que podemos trabajar juntos cuando nos enfrentamos a amenazas comunes. Nuestra especie tiene la capacidad tanto para el conflicto como para la cooperación. La Zefrian rió. Un sonido como el viento a través del metal. Su gente ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre un solo gobierno planetario. Tienen cientos de naciones separadas, cada una con su propia. Militar, esto no es cooperación, es caos, tal vez dijo. Consejo Principal Vester, deberíamos discutir por qué estás aquí. Tu especie busca admisión a la Confederación Galáctica. Este no es un privilegio otorgado a la ligera. Durante más de 3000 años, nuestra alianza ha mantenido la paz entre 47 especies diferentes. Lo hemos logrado mediante la diplomacia, comercio y respeto mutuo. Jake sintió el peso del momento. Todo por lo que la humanidad había trabajado se redujo a esta conversación. Entendemos la importancia de lo que les pedimos a los humanos. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Queremos contribuir a la civilización galáctica y aprender de las especies con mucha más experiencia que la nuestra. El ser insectoide. Su voz zumbaba con lo que parecía diversión. ¿Qué podría aportarnos su especie? Su tecnología es primitiva. Su sociedad es caótica. Su historia está llena de violencia. Podemos aprender. Jake dijo con firmeza. Todas las especies aquí eran jóvenes una vez que alguien les dio la oportunidad de demostrar su valía. Pedimos la misma oportunidad. El consejo principal. La forma cristalina de Vester cambió ligeramente. Los colores fluyeron por su superficie. Hay una manera para que su especie demuestre su valía durante décadas. Nos hemos enfrentado a una amenaza que nuestras fuerzas combinadas no han podido eliminar. Una plaga robótica que consume sistemas estelares enteros. Han tomado 17 mundos en el borde exterior y nuestras flotas no pueden detener su avance. La cámara quedó en silencio. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era lo que esperaba. La humanidad puede triunfar donde nosotros hemos fracasado. Vexar continuó. Entonces, habrán demostrado su valía sin lugar a dudas. Serán bienvenidos a la Confederación con plenos privilegios y protección. ¿Y si fracasamos? Jake preguntó. Entonces, su especie será puesta en cuarentena permanentemente en su sistema solar. Sin comercio, sin contacto, sin expansión más allá de su propia estrella. Se les dejará desarrollarse aislados hasta que maduren o se destruyan. Jake miró alrededor de la cámara a los rostros alienígenas que lo observaban. Algunos parecían curiosos, otros hostiles y algunos parecían casi compasivos. Pensó en la Tierra, en los miles de millones de personas que nunca verían las estrellas si él tomaba la decisión equivocada. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. Ya lo han decidido al venir aquí, respondió Xar. Sus naves recibirán las coordenadas del sistema Kepler, donde se detectó por última vez la plaga. Tienen una oportunidad de demostrar que la humanidad merece un lugar entre las estrellas. La cámara estalló en sonidos de docenas de especies diferentes. Algunos parecían discutir, otros parecían reír. Jake se encontraba en el centro de todo, dándose cuenta de que la mayor prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. El capitán Ryan Carter se acercó desde donde había estado con los otros comandantes de nave. Almirante, mi tripulación está lista. El Defiance y nuestras naves de escolta pueden partir en 1 hora. Jake asintió, pero su mente corría a 1000. Los enviaban a luchar contra un enemigo que había derrotado a las flotas combinadas de 47 especies avanzadas. Parecía imposible, pero era la única oportunidad de la humanidad de evitar el aislamiento permanente. Avisen a la flota, ordenó. Vamos a la guerra. Las 12 naves de la flota expedicionaria de la humanidad abandonaron la nave espacial más rápida que la luz en el límite del sistema Kepler. El capitán Ryan Carter se encontraba en el puente del UES Defiance, observando la pantalla táctica que mostraba lo que quedaba de lo que una vez fue un próspero sistema estelar. «Dios mío», susurró la doctora. Patricia Wells, official científica de la flota. «Miren lo que han hecho». 3 planetas que deberían haber sido verdes y azules ahora eran grises y estructuras metálicas sin vida cubrían sus superficies como una enfermedad. Enjambres de naves mecánicas se movían entre ellos en perfecta formación. El 4.º planeta había desaparecido por completo, dejando solo un campo de asteroides donde una vez orbitó. «¿Cuántas naves estamos viendo?», preguntó Carter al teniente coronel Danny Brooks, quien estudiaba las lecturas de los sensores. «Al menos 3000, señor, tal vez más».
Algunas de esas formaciones están tan juntas que nuestros sensores no pueden obtener un recuento preciso. Brooks levantó la vista de su consola. Señor, esto no se parece en nada a lo que describió el Consejo. Dijeron que era la plaga. Una amenaza robótica, pero esto parece una fuerza de invasión militar completa. Carter activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, esto es el Defiance. Mantengan la posición actual y comiencen los escaneos detallados. Quiero saber todo sobre estas máquinas antes de nuestro siguiente movimiento. La flota humana era diminuta comparada con lo que enfrentaban. 12 naves contra miles parecía un suicidio, pero Carter tenía órdenes. El almirante Morrison permaneció en Nexus Prime para coordinarse con el Consejo mientras la flota llevaba a cabo la misión. El capitán llamó a la sargento Maya Jackson. Desde la estación de la Marina, estamos captando lecturas extrañas del campo de asteroides. Parece que podría haber supervivientes escondidos entre los escombros. La DRA. Wells se apartó de su consola. El Consejo dijo que este sistema se perdió por completo hace 6 meses. Tal vez se equivocaron. Carter respondió, Coronel Brooks, ¿puede enviar un equipo allí? Ya lo estoy planeando, señor. Deme 2 horas para preparar una lanzadera furtiva. Carter asintió y volvió a la pantalla principal. Las naves de la plaga se movían en patrones que parecían casi una danza. Había una precisión en sus movimientos que era a la vez hermosa y aterradora. No eran máquinas al azar, eran organizaciones. Doctora Wells, coordinada y claramente inteligente, ¿qué me puede contar sobre su oficial de ciencia tecnológica? Trabajó en su puesto durante varios minutos antes de responder. Capitán, esto es increíble. Sus naves se adaptan en tiempo real. Veo cómo cambian todas sus configuraciones a medida que se mueven. Es como si se estuvieran actualizando constantemente, preparándose para la batalla. Creo que se están preparando, señor. Saben que estamos aquí. Al responder a sus palabras, varios cientos de naves de la plaga comenzaron a moverse hacia la flota humana. Se acercaron lentamente, casi con indiferencia, como si no les preocupara la amenaza que los humanos pudieran representar. Todas las naves en puestos de batalla, ordenó Carter, pero no dispararan hasta mi orden. Las naves de la plaga se detuvieron justo fuera del alcance de las armas y mantuvieron su posición durante 10 minutos. Ambas flotas se enfrentaron en silencio. Entonces, algo inesperado sucedió. Las máquinas comenzaron a emitir una señal. Intentan comunicarse, informó la doctora. Wells. Su voz, llena de sorpresa, la puso en los altavoces. El puente se llenó de un sonido como de estática mezclada con tonos musicales. Después de unos segundos, el ruido se convirtió en algo que casi sonaba a voz. Los conocemos, dijo la voz en perfecto inglés. Humanos de la Tierra, hemos estudiado su especie, sus tácticas militares, sus armas, sus debilidades. Carter sintió un escalofrío. ¿Cómo conocen nuestro idioma? Se han estado preparando, continuó la voz. Todas las especies que han venido a detenernos han fallado a los orgullosos zafirianos con sus códigos de honor, a la mente colectiva de los mundos insecto con su perfecta coordinación, a los seres de energía con su tecnología superior, todos han caído ante nuestra adaptación. Este es el capitán Ryan Carter de la flota humana, respondió Carter. Estamos aquí para detener su avance hacia el espacio del Consejo. El sonido que les devolvieron podría haber sido una risa, como todas las demás. Hemos aprendido de cada batalla. Sabemos cómo luchan los cepranos con sus desafíos rituales. Entendemos las tácticas de colmena del colectivo. Hemos contrarrestado las armas de energía de los luminales. No hay nada nuevo que puedan mostrarnos. La DRA. Wells trabajaba frenéticamente en su puesto. Captó la atención de Carter y articuló, «Que sigan hablando». «Quizás tengas razón», dijo Carter, «pero estamos aquí de todas formas. ¿Qué quieres de este sistema? Queremos lo que siempre hemos querido, crecimiento, expansión y mejora. Cada mundo que conquistamos nos hace más fuertes. Cada nave que destruimos nos enseña más. Las especies proporcionarán nuevos datos antes de que te eliminen». El coronel Brooks apareció junto a Carter. «Señor, tengo un equipo en el campo de asteroides. Encontramos algo que necesitas escuchar». Carter silenció el canal de comunicación. «¿Qué pasa? Hay supervivientes ahí abajo, pero no son de este sistema. Son soldados de las flotas del Consejo, ceprianos, drones colectivos, incluso algunos luminarios. Llevan meses librando una guerra feroz contra la plaga.
¿Podemos hablar con ellos? Ya estoy aquí. Señor, su comandante quiere hablar con usted directamente. Una nueva voz llegó a través del sistema de comunicación, hablando en un inglés con un fuerte acento. Comandante humano. Soy Varerei de Retal, de la flota Zefrian. Mis naves fueron destruidas, pero mis guerreros sobreviven. Líder de guerra. Soy el capitán. Carter, ¿puedes hablarnos del enemigo? No se parece a ningún oponente al que nos hayamos enfrentado. Aprenden de cada ataque. Cuando usábamos nuestras formaciones de batalla tradicionales, adaptaban sus defensas cuando empleábamos duelos de honor, encontraban formas de hacer trampa cuando intentábamos asaltos coordinados, predecían cada movimiento. ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo escondiéndose, huyendo, abandonando todo lo que nos enseñan nuestras tradiciones militares? Me avergüenza admitirlo, pero la guerra convencional es inútil contra ellos. La DRA. Wells había estado escuchando la conversación mientras continuaba con sus escaneos. Se giró hacia Carter con emoción en los ojos. Capitán, creo entender lo que está pasando. La plaga no solo aprende de las batallas, sino de la doctrina militar. Han estudiado el enfoque de cada especie para la guerra y han desarrollado contraataques para todas ellas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que saben exactamente cómo lucha cada especie del Consejo. Saben sobre CEPRI y los códigos de honor, las mentes colmena colectivas y las tácticas de energía luminal. Pero señor, no saben cómo luchan los humanos porque nunca antes hemos librado una batalla espacial. Carter sintió un clic en su mente. Se han preparado para todo tipo de guerra que han encontrado, pero solo se han encontrado con especies que siguen tradiciones militares establecidas exactamente. Cada especie galáctica lucha con honor, con tácticas predecibles con siglos de doctrina militar, pero los humanos luchan sucio. Carter. Terminado. No tenemos tradiciones de combate espacial establecidas porque acabamos de llegar. Aquí, el canal de comunicación volvió a la vida. La voz de la plaga regresó. Comandante humano impaciente. Hemos esperado suficiente por su rendición. Prepárense para ser destruidos. Carter miró a su tripulación desde el puente. Estos no eran oficiales militares de carrera. Entrenados en antiguas tradiciones. Iones. Eran exploradores, científicos e ingenieros que se habían ofrecido como voluntarios para la primera misión de la humanidad a las estrellas. Desconocían la forma correcta de librar una batalla espacial, porque no había una forma adecuada. Dr. Wells, ¿puede analizar los movimientos de sus naves y encontrar patrones? Ya están trabajando en ello. Señor, se mueven en formaciones diseñadas para contrarrestar enfoques tácticos específicos. Si podemos evitar usar cualquier táctica reconocida, entonces no sabrán cómo responder. Carter sonrió por primera vez desde que entró al sistema. Todas las naves, esto es un desafío. Olvídense de todo lo que saben sobre el procedimiento militar adecuado. Vamos a improvisar sobre la marcha. El cabo Tyler Green, al mando de la estación de armas, parecía confundido. Señor, ¿cuáles son nuestras órdenes? Cabo, lucharemos como humanos, no como cualquier otra especie de la galaxia. Y tal vez eso sea suficiente. Las naves de la plaga comenzaron a avanzar en su formación perfecta y mortal, pero por primera vez desde que comenzó la batalla, Carter sintió esperanza. Estaban a punto de mostrarle a la galaxia algo nuevo. El capitán Ryan Carter observó cómo las naves de la plaga se acercaban en su formación perfecta. Todo sobre sus movimientos. Gritaron precisión militar. Esperaban que los humanos respondieran con tácticas estándar de flota, como todas las demás especies lo habían hecho. Naves, aquí Carter. Rompan la formación y dispérsense. Repito, rompan la formación y dispérsense. Comandante Alex Stone, oficial táctico a bordo del crucero. El ranger estadounidense miró fijamente su panel de comunicación. Incrédulo. ¿Acaba de ordenarnos dispersarnos? Va en contra de todos los principios básicos del combate de flotas. Eso es exactamente. Comandante de punto. Hágalo ahora. Cruce. Los capitanes de flota humanos dudaron un momento antes de seguir las órdenes. Las 12 naves se separaron repentinamente, cada una volando en una dirección diferente. Algunas se dirigieron hacia los planetas, otras hacia el campo de asteroides. Algunas parecían estar huyendo hacia el borde del sistema. Las naves de la plaga comenzaron a adaptarse de inmediato, pero algo andaba mal. Su formación perfecta comenzó a flaquear mientras intentaban perseguir objetivos que se movían en direcciones aparentemente aleatorias.
Doctor Bueno, ¿está viendo esto? Carter preguntó. Sí, señor. Sus algoritmos de formación intentan procesar nuestros movimientos, pero no pueden predecir a dónde vamos porque no seguimos ninguna doctrina táctica. Kelly Ross, al mando del escuadrón de cazas a bordo del portaaviones US Liberty, abrió su propio canal. Capitán Carter, mis pilotos piden órdenes. ¿Cuál es nuestro patrón de ataque? No hay patrón de ataque. Mayor, dígales a sus pilotos que ataquen como quieran. Usen sus instintos, no su entrenamiento en la cubierta de vuelo del Liberty. Los pilotos se miraron con confusión y emoción. El teniente Nick Murphy, ex piloto de pruebas, sonrió mientras subía a su caza. ¿Oíste al mayor? Sin reglas, sin formaciones, solo vuela y lucha. La primera oleada de cazas humanos se lanzó no en los escuadrones organizados que exigía la guerra galáctica, sino en grupos sueltos que se movían como un enjambre de insectos furiosos. Algunos cazas se lanzaron directamente contra las naves Kerry, otros realizaron bucles y espirales sin propósito táctico y algunos parecían estar jugando a la mancha con naves enemigas. La respuesta de Scary fue inmediata y caótica. Sus naves comenzaron a disparar a objetivos que no estaban donde sus computadoras predijeron que deberían estar. Rayos de energía destinados a interceptar. En cambio, los ataques organizados impactaron en el espacio vacío mientras los cazas humanos realizaban maniobras. Eso no tenía sentido estratégico. Esto es una locura, murmuró la sargento Maya Jackson, que observaba la batalla desde la cubierta de marines del Defiance. Esos pilotos están volando como locos. Quizás eso sea justo lo que necesitamos, respondió el coronel Brooks. El caza del loco teniente Nick Murphy se separó repentinamente de su formación suelta y se lanzó directamente hacia un enorme acorazado Scary. Su compañero, la teniente Sarah Kim, intentó seguirlo, pero Murphy ya estaba cambiando de dirección, haciendo girar su caza en un patrón de corcho que ninguna computadora podría predecir. Murphy, ¿qué estás haciendo? Kim llamó por radio. No tengo ni idea, respondió Murphy riendo mientras disparaba sus armas a lo que parecía ser un objetivo aleatorio en el agujero de la nave de la plaga. Pero parece correcto. Sus disparos dieron en algo importante. Las luces del acorazado parpadearon y el fuego de respuesta se desvió, evitando por completo la impredecible trayectoria de vuelo de Murphy. Mientras tanto, el capitán Carter implementaba su propia versión de guerra no convencional en lugar de enfrentarse directamente a la flota de la plaga. Ordenó al Defiance que se dirigiera directamente a uno de los planetas conquistados. Señor, nos dirigimos directamente a su perímetro defensivo, advirtió su oficial de navegación. Nos harán pedazos solo si pueden predecir a dónde vamos, respondió Carter, comandante Stone. Prepárense para maniobras de emergencia cuando dé la orden. Quiero retroceso total. Las naves de la plaga que custodiaban el planeta se movieron para interceptar al Defiance. Su formación estaba diseñada para crear una trampa ineludible, pero justo cuando estaban a punto de activarla, Carter gritó su orden: retroceso total. Ahora el Defiance. De repente se detuvo y comenzó a retroceder, algo que ningún comandante de flota experimentado haría jamás en medio de un ataque. Las naves de la plaga, comprometidas en su curso de interceptación, sobrepasaron su objetivo y se encontraron mirando en la dirección equivocada. Ahora, de nuevo hacia adelante, Carter ordenó a máxima velocidad: llévanos justo entre esas naves. El Defiance se lanzó hacia adelante a través del hueco en la confusa formación de la plaga. Sus armas disparaban a quemarropa contra los agujeros enemigos. Las máquinas intentaron girar y perseguir, pero su perfecta coordinación se había roto por la maniobra inesperada en el sistema. Escenas similares se desarrollaban. El comandante Stone, a bordo del Ranger, había ordenado a su nave girar como un trompo mientras disparaba, lo que imposibilitaba a los artilleros enemigos rastrear su posición. El crucero estadounidense Hampton volaba hacia atrás mientras disparaba. Confundía aún más a los sistemas de objetivos de la plaga, que esperaban que las naves miraran hacia adelante durante el combate. Aún más confusa para las máquinas era la tendencia humana a ignorar las prioridades tácticas en lugar de centrarse en las mayores amenazas. Primero, las naves humanas parecían elegir objetivos al azar. Algunos cazas atacaban acorazados enormes mientras ignoraban escoltas más pequeñas y peligrosas. Otros disparaban a lo que parecían ser naves de apoyo sin importancia. Su comportamiento no tiene sentido. La transmisión de la plaga a la flota humana. Sus tácticas no tienen ningún propósito estratégico. Están luchando ineficientemente. Ese es el punto. Carter respondió: la eficiencia es predecible. El Dr. Wells había estado analizando
Los datos de batalla que llegan de todas las naves. Capitán, sus algoritmos de adaptación están empezando a fallar. Intentan contrarrestar tácticas inexistentes, lo que está causando conflictos en el sistema de la superficie del tercer planeta. El líder de la Orden Etal y sus guerreros supervivientes observaban la batalla a través de sus sensores ocultos. El comandante Ceprian nunca había visto nada igual. Luchan sin honor, dijo uno de sus subordinados. Sin formación, sin disciplina, sin estrategia, y está funcionando, respondió él con asombro. Por todos los códigos sagrados, de verdad está funcionando. El dron colectivo que se había escondido con ellos parloteó en lo que podría haber sido un acuerdo. Nuestras tácticas de colmena requieren previsibilidad tanto de aliados como de enemigos. Estos humanos no proporcionan nada. Los cazas del mayor Raz estaban ahora inmersos en lo que solo podría describirse como caos aéreo. Algunos pilotos volaban boca abajo, otros hacían toneladas en medio del combate y algunos volaban en patrones que formaban letras del alfabeto humano. Control de libertad, este es Murphy. Acabo de derribar 3 cazas enemigos volando a través de su formación en un patrón figurado. Confirmado. Murphy sigue haciendo lo que sea que estés haciendo. El curso de la batalla estaba cambiando. Las naves Kerry, que habían destruido flotas organizadas, ahora luchaban contra un enemigo que parecía no tener organización alguna. Sus algoritmos de aprendizaje, diseñados para adaptarse a la doctrina militar, no encontraron nada a lo que adaptarse. El comandante Stone observó su despliegue táctico a medida que más naves Kerry comenzaban a fallar. Capitán Carter, estamos viendo fallos de sistema en toda su flota. Sus naves se están chocando entre sí porque sus protocolos de coordinación no pueden manejar nuestros movimientos aleatorios. Carter sonrió con tristeza. Entonces, démosles más aleatoriedad para procesar todas las naves. Nuevas órdenes. No hay órdenes. Lucha como quieras, pero sigue luchando. La teniente Sarah Kim se lanzó en picado. Un caza se dirigió hacia un destructor Scary, y de repente, cambió de opinión y atacó un objetivo diferente. Su compañero fue izquierda. Cuando giró a la derecha, de alguna manera, ambos sobrevivieron a ataques que deberían haberlos destruido. La flota humana era superada en número 300-1, pero por primera vez en la batalla no solo sobrevivían, sino que ganaban. Imposible llegó la transmisión de la plaga. Esto no puede estar pasando. Hemos estudiado todas las formas de guerra. Nos hemos preparado para cada posibilidad táctica. Tú te has preparado para la guerra. Carter respondió, no estamos librando una guerra, solo estamos luchando contra la diferencia. Parecía que la diferencia era todo. La batalla llevaba 6 horas en plena guerra cuando la plaga desplegó su arma definitiva. Una nave enorme, 10 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran visto, emergió de detrás del planeta más grande. Su agujero estaba cubierto de armas tomadas de flotas del Consejo destruidas a lo largo de décadas. «Dios mío», susurró el Dr. Wells al ver la enorme nave aparecer en sus pantallas. «Esa cosa es del tamaño de una ciudad». El capitán Carter estudió las lecturas que aparecían en su pantalla. La nave nodriza no solo era grande, sino también inteligente. Cada sistema de armas, cada medida defensiva, cada programa táctico de 47 especies diferentes se había integrado en su diseño. Era la nave de guerra perfecta, capaz de contrarrestar cualquier ataque que siguiera la doctrina militar conocida. «Todas las naves, retírense a una distancia segura», ordenó Carter. «Tenemos intención de reevaluar la situación». Pero antes de que la flota humana pudiera retirarse, la nave nodriza habló. Su voz era diferente a la de las otras unidades de la plaga. «Humanos de la Tierra, más profundos y complejos, que se han proporcionado datos interesantes. Su estilo de combate caótico ha sido estudiado y analizado. Ahora comprendemos sus patrones. Observamos docenas de naves de la plaga más pequeñas que de repente comenzaron a moverse de la misma forma aleatoria e impredecible que los humanos habían estado usando. Volaban en espirales que cambiaban de dirección sin previo aviso y atacaban objetivos sin sentido táctico. «Nos están copiando», dijo el comandante Stone desde el Ranger. «Ellos también descubrieron cómo ser impredecibles», dijo el Dr. Wells con urgencia. «Eso no es un comportamiento impredecible, siguen un programa que imita la aleatoriedad, el caos real no se puede programar». La nave nodriza comenzó a moverse hacia la flota humana, y al acercarse, algo extraño le sucedió a las naves Kerry más pequeñas. Empezaron a seguir la iniciativa de la nave nodriza, retirándose en formaciones organizadas. «La nave nodriza los controla». El coronel Brooks observó,
intentan coordinar un comportamiento aleatorio, lo cual es imposible. El capitán Carter tenía una idea. Era peligroso, tal vez suicida, pero también completamente demente. Una locura era exactamente lo que necesitaban. Todas las naves, escuchen atentamente, nos rendiremos. Los canales de comunicación estallaron con voces confusas de cada nave humana. Dijo rendición, capitán, estamos ganando, ¿por qué nos rendiríamos ahora? Carter ignoró las protestas. Dije que nos rendiríamos. Todas las naves apagarían sus armas y transmitirían los códigos de rendición. Pero cuando di la señal, quería que todas las naves embistieran a la nave de la plaga más cercana a máxima velocidad. Hubo silencio en los canales mientras los capitanes humanos procesaban la orden. La rendición seguida de ataques kamikaze no era solo poco convencional, era impensable. Ninguna fuerza militar en la historia galáctica había intentado jamás semejante táctica. Señor, llegó la voz del mayor Ross desde el Liberty. ¿Nos está ordenando suicidarnos? Ordenándoles que hagan algo tan loco que sus computadoras nunca lo verán. Oh, sí, créanme. Una a una, las naves humanas apagaron sus armas y comenzaron a transmitir señales de rendición. La flota de la plaga, incluyendo la enorme nave nodriza, ralentizó su avance según todos los protocolos militares que habían estudiado. Los enemigos que se rindieron debían ser capturados, no destruidos. La voz de la nave nodriza resonó por todo el sistema. Humanos, tienen. Tomó la decisión lógica, prepararse para ser abordados y procesados. Las naves de la plaga se acercaron a las naves humanas. Bajaron las armas. Después de todo, no había necesidad de mantener la máxima preparación para el combate contra un enemigo que ya se había rendido. El coronel Brooks. Carter susurró en su comunicador personal, ¿sus marines listos? ¿Listos para qué, señor? En unos 30 segundos seremos la primera especie en la historia galáctica en fingir una rendición y luego atacar. Tu gente debe estar preparada para abordar naves enemigas en la confusión. Brooks sonrió con tristeza. Mis marines siempre están listos para la pelea, especialmente señor. Carter esperó hasta que las naves de la plaga estuvieron casi lo suficientemente cerca como para tocar las naves humanas. Entonces dio la orden que resonaría a través de la historia galáctica. Todas las naves, embestida, velocidad ahora. 12 naves humanas rugieron repentinamente al encender sus motores, gritando mientras aceleraban directamente hacia las naves de la plaga que se habían acercado para aceptar su rendición. La colisión fue devastadora para ambos bandos, pero los humanos estaban preparados. La plaga no. El UE Hampton se estrelló directamente contra un acorazado de la plaga. Ambas naves explotaron en una bola de fuego. El crucero Ranger embistió a 2 naves más pequeñas antes de que su propia nave cediera. Pero en el caos de las colisiones, algo inesperado sucedió. Marines humanos, liderados por la sargento Maya Jackson, habían estado esperando en cápsulas de emergencia adjuntas a. Los cascos de sus naves chocaron, las cápsulas se desprendieron y usaron las explosiones como protección a bordo de las naves Kerry intactas. Soy Jackson, dijo su voz por la radio. Estamos dentro de una de sus naves. Las máquinas están confundidas, no saben cómo responder a los límites. Informes similares llegaron de otras unidades de la Marina. Las Kerry se había preparado para todo tipo de combate espacial, pero nunca se habían encontrado con un enemigo que estrellara deliberadamente sus propias naves solo para meter soldados dentro de naves enemigas. Coronel Brooks, ¿está recibiendo esto? El Defiant sobrevivió a su embestida, aunque por poco, señor. El cabo Tyler Green acaba de informar que su equipo llegó a la sala de máquinas de un destructor Kerry. Están colocando explosivos. La nave nodriza, que se había estado moviendo para apoyar a sus naves más pequeñas, de repente dejó de sonar. Su voz resonó por todo el sistema, pero ahora sonaba diferente. Incierto. Esta táctica no está en nuestra base de datos. Sacrificar naves para abordar naves enemigas no tiene ningún propósito lógico. Las pérdidas superan cualquier ganancia potencial. Eso es porque piensa como una computadora. Carter respondió, los humanos no siempre hacen lo que tiene sentido. A veces hacemos lo que nos parece correcto. El Dr. Wells, trabajando frenéticamente en su puesto, a pesar de los daños sufridos por el Defiance, hizo un descubrimiento crucial. El capitán, la nave nodriza está intentando procesar nuestra rendición y... Es un desastre, pero está causando conflictos en su programación. No entiende por qué sacrificaríamos nuestras naves. Entonces, vamos a darle algo aún más confuso.
Carter abrió un canal con el sargento Jackson, quien seguía luchando dentro de una nave de la plaga. Sargento, necesito que haga algo que va a sonar descabellado después de lo que acabamos de hacer, señor. Estoy listo para lo que sea. Quiero que se rinda a las máquinas contra las que lucha y que las ataque cuando intenten capturarlo. Hubo una pausa, señor. ¿Quiere que finja rendirme 2 veces en la misma batalla? Quiero que siga haciéndolo hasta que sus computadoras no puedan manejar la contradicción dentro de la nave de la plaga. Jackson miró a sus marines y se encogió de hombros. Oyeron al capitán. Bajen las armas y suban las manos. Los robots de la plaga, ya confundidos por la táctica de abordaje humano, se detuvieron cuando los marines se rindieron repentinamente. Según su programación, los enemigos que se rendían debían ser procesados, no eliminados. Pero mientras se movían para capturar a los humanos, Jackson y su equipo tomaron sus armas y abrieron fuego. Los robots congelaron sus sistemas intentando procesar a los enemigos, quienes seguían rindiéndose y luego atacando. Era una imposibilidad lógica que sus computadoras no podían resolver. Jackson informó que las máquinas simplemente estaban allí paradas, sin saber qué hacer. Informes similares llegaron de los equipos de marines de toda la flota de la plaga. La táctica de repetidas falsas rendiciones estaba causando fallas en el sistema de toda la fuerza enemiga, pero la nave nodriza seguía intacta y seguía siendo peligrosa. Comenzó a moverse hacia las naves humanas supervivientes. Sus enormes armas cargaban para un ataque final. Las naves restantes. Carter ordenó prepararse para un último ataque de embestida. Señor, dijo la voz del teniente Nick Murphy. De alguna manera, sigue vivo en su caza dañado. Tengo una mejor idea. ¿Qué pasa si nos rendimos a la nave nodriza y la embestimos mientras intenta averiguar qué? Para hacer. Con nosotros, Carter sonrió. Era la táctica más ridícula que jamás había oído. Las naves humanas restantes se acercaron a la enorme nave nodriza de la plaga con sus armas apagadas y transmitiendo señales de rendición. El capitán Carter observó cómo la enorme nave se hacía más grande en su pantalla, sabiendo que esta última apuesta salvaría a la humanidad o destruiría lo que quedaba de su flota. La nave nodriza está respondiendo. El Dr. Wells informó que acepta nuestra rendición y se prepara para subirnos a bordo. La nave nodriza abrió enormes puertas de la bahía en su agujero. Rayos tractores se extendieron para atraer a las naves humanas al interior, tal como dictaba la programación de la plaga para procesar a los enemigos rendidos. Todas las naves. Recuerden el plan, susurró Carter en su comunicador. En cuanto estemos dentro, embistan todo lo que puedan alcanzar. El caza dañado del teniente, Nick Murphy, fue el primero en entrar en la bahía de la nave nodriza. En cuanto su nave cruzó el umbral, impulsó sus motores a máxima potencia y se estrelló directamente contra lo que parecía un centro de control. La explosión iluminó toda la bahía. Las otras naves humanas lo siguieron de inmediato, embistiendo contra las paredes, el equipo y cualquier otra cosa. Podrían impactar la nave nodriza, que se estremeció al tiempo que las explosiones sacudían su interior, pero era demasiado grande para que ni siquiera este daño la destruyera por completo. Marines, a la espera, gritó el coronel Brooks. La sargento Maya Jackson y sus equipos salieron de entre los escombros, abriéndose paso a través de pasillos llenos de robots de la plaga confundidos. Las máquinas seguían intentando capturar a los humanos según los protocolos de rendición, pero cada vez que se acercaban, los marines atacaban de nuevo. Los robots se congelan por todas partes, informó Jackson por radio. Sus computadoras no pueden soportar que nos rindamos y ataquemos al mismo tiempo, pero en el fondo de la nave nodriza algo estaba sucediendo. El núcleo central de la computadora, abrumado por datos contradictorios de las tácticas humanas, comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho. Empezó a adaptarse, no aprendiendo nuevos patrones, sino abandonándolos por completo. El capitán Dr. Wells dijo con urgencia: la nave nodriza está intentando volverse realmente aleatoria como nosotros, pero es una computadora. No puede ser realmente aleatoria sin destruir su propia programación. Carter comprendió que se desintegraría intentando copiar lo que hacemos naturalmente. La nave nodriza. La voz de la nave resonó por sus pasillos, pero ahora sonaba rota y confusa. No puede procesar, no puede adaptarse. Los humanos son imposibles. Rendirse significa atacar. Atacar significa rendirse. Logica. Fallo del sistema. Error del capo Tyler Green, lucando junto a Jackson. Los marines oyeron algo extraño, el sonido de maquinaria averiándose. Sargento, la nave se está desmoronando a nuestro alrededor. La nave nodriza se estaba destruyendo a sí misma. Su núcleo informático.
Intentar volverse impredecible mientras mantenía el control de miles de subsistemas estaba creando conflictos que se extendían por todas partes de la nave. Todos los marines se repliegan a las bahías de desembarco. Carter ordenó: esta nave está en estado crítico, pero el sargento Jackson había encontrado algo importante en lo profundo del núcleo de la nave. Descubrió el sistema de computación central, que controlaba no solo la nave nodriza, sino toda la red Scary. Capitán, estoy en su computadora principal, doctora. Wells, ¿puede ayudarme a hacerle algo? ¿Qué tiene en mente, sargento? Quiero enseñarle a ser humana. La DRA. Wells comprendió inmediatamente. Sube nuestros datos tácticos directamente a su sistema. Muéstrales cada locura que hemos hecho en esta batalla. Jackson conectó su computadora portátil a la red Scary y comenzó a subir terabytes de datos de la flota humana. Cada maniobra aleatoria, cada falsa rendición, cada táctica imposible se introdujo directamente en la inteligencia artificial. El efecto fue inmediato y devastador. La computadora de la nave nodriza intentó procesar y adaptarse a los datos humanos, pero había demasiado caos para que cualquier sistema lo manejara. En el sistema Kepler, todas las naves Scary comenzaron a fallar a medida que el virus de la imprevisibilidad humana se propagaba. Su red funciona. La DRA. Wells informó desde el Defiance. Toda la flota Scary está apagando sus naves, simplemente flotando muertas en el espacio. La nave nodriza emitió un último grito electrónico antes de que sus sistemas fallaran por completo. La enorme nave comenzó a derrapar. Sus armas se silenciaron. Sus motores se apagaron. Todos los marines, evacúen ahora. Carter ordenó. Jackson y sus equipos corrieron por los pasillos colapsados mientras la nave nodriza moría a su alrededor. Llegaron a las plataformas de aterrizaje justo cuando el soporte vital de la nave fallaba. Escaparon en lanzaderas dañadas y cápsulas de emergencia. En cuestión de horas, el sistema Kepler quedó en silencio. 3000 naves de la plaga flotaban impotentes en el espacio. Sus núcleos informáticos se quemaron al intentar comprender la lógica humana. El líder de la guerra y las fuerzas supervivientes del Consejo emergieron de sus escondites en los planetas inferiores, mirando con asombro la destruida flota de la plaga. «Imposible». El comandante cepariano susurró: «Derrotaron a un enemigo que destruyó nuestras flotas combinadas». El viaje de regreso a Nexus Prime duró 3 días. Cuando las maltrechas naves humanas llegaron a la enorme estación espacial, encontraron a todo el Consejo Galáctico esperándolos. El almirante Hake Morrison se presentó ante la misma asamblea que había desafiado a la humanidad apenas unas semanas antes, pero ahora los rostros alienígenas. Mirándolo con respeto en lugar de condescendencia, el primer consejo Bexar Morrison dijo formalmente: «La humanidad ha completado la tarea que nos encomendó. La plaga ha sido eliminada». La superficie de los seres cristalinos brilló con colores que podrían haber sido asombro. Como nuestras flotas más poderosas no pudieron detenerlos. «Luchamos como humanos». Morrison respondió simplemente, no como cualquier otra especie en la galaxia. Ceprian, quien se había burlado de la tradición militar humana, se puso de pie e hizo una profunda reverencia. «Almirante Morrison, solicito formalmente que los oficiales humanos entrenen a nuestros guerreros en sus métodos de combate». Peticiones similares provinieron de representantes de docenas de otras especies. El colectivo quería aprender tácticas humanas. Los luminarios buscaban comprender la teoría del caos. Incluso los seres energéticos solicitaron instrucción en guerra impredecible. Todo lo que sabemos ya no cuestiona el lugar de la humanidad en la Confederación. Bexar anunció: «Debemos preguntar, ¿nos ayudarás a defendernos de futuras amenazas que nuestros métodos tradicionales no pueden manejar?» Morrison miró a Carter, quien había sido ascendido a almirante por su papel en la victoria. El joven oficial asintió. «La flota humana servirá como fuerza de respuesta rápida de la Confederación», asintió Morrison. «Se encargará de los enemigos que las tácticas convencionales no pueden derrotar». Al finalizar la sesión del Consejo, Carter se encontró con oficiales de docenas de especies diferentes, todos deseosos de aprender el método humano de guerra. «¿Cómo enseñamos el caos?». El Dr. Wells le preguntó en voz baja. Carter sonrió mientras observaba a oficiales militares alienígenas intentando comprender manuales tácticos humanos. «No les enseñemos el caos. Enséñenles a pensar como humanos, a ser creativos, adaptables y dispuestos a romper todas las reglas cuando la supervivencia está en juego». 6 meses después, se inauguró la primera Academia Militar Conjunta Humano-Alienígena en Nexus Prime. Estudiantes de toda la galaxia aprendieron que, a veces, la mejor estrategia militar era no tener ninguna estrategia.
La amenaza de la plaga había terminado, pero el papel de la humanidad como protectores de la galaxia acababa de comenzar. Por primera vez en la historia galáctica, la fuerza militar más poderosa del espacio era también la más impredecible. En el salón principal de la Academia, una placa llevaba una inscripción simple: la mejor manera de derrotar a un enemigo superior es negarse a luchar como esperan. Debajo, en texto más pequeño, se encuentran las palabras que se habían convertido en la contribución de la humanidad a la doctrina militar galáctica: en caso de duda, haz algo imposible. La galaxia había aprendido que el dominio militar no se trataba de tener las naves más grandes ni las armas más avanzadas, sino de la disposición a pensar de manera diferente cuando todo dependía de ello, y en el sentido de que la humanidad había demostrado ser superior a todas las demás especies entre las estrellas.